Bueno, formalmente les doy la bienvenida, un saludo. Gracias, estudiantes, por haber atendido. Iniciamos con 46 estudiantes en esta primera sesión de e-learning de la segunda unidad. Vamos a tratar hoy el tema de los agregados nacionales, el papel del Estado en la economía, los principales indicadores que el Estado debe estar monitoreando para tratar de darle el manejo más adecuado y mejor que la economía sea una economía saludable. Y vamos a entonces a iniciar con un video para orientarnos. Por favor, me indican si están viendo el video, por favor. No, señor. ¿Qué ven en pantalla? No se ve pantalla, profe. Todavía no se ve la Los pantalla. participantes y usted. Bueno, déjenme ver, compartir nuevamente. Ahí. Ahora Ahora sí. Ahora sí, profe. Señor. Ahí ya lo ven. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Es un videito de 4 minutos. Están viendo, es que yo veo la pantalla en blanco, pero ustedes están viendo las imágenes que salen. Sí, señor, aparece el video. No se ve nada. Se ve el video, pero no, o sea, no. Es el papel del Estado. No avanza. ya se ven las Profe, imágenes. ¿eso no tiene audio? Ok. Me preguntaban si no tenía audio, ¿sí lo están escuchando? No, señor, no tiene audio. No, profe, no se escucha nada. Pero lo saco de pantalla completa y nuevamente iniciamos a ver. Y ustedes me dicen si ya lo escuchan. ¿Ahí sí lo escuchan? No, tutor. No, señor. No, profe. No sé qué pasa, porque está corriendo, yo lo escucho. Sorry, no nos puede compartir el link. Lee, claro que sí.
En este momento están viendo el video. Vamos a hablar del Sí, papel señor. del... Sí, señor, en Sí, este momento lo sí. estoy viendo. Como ¿Y vimos en tiene vídeos audio? anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo ¿Y ahora sí tiene audio? Sí, Sí, señor. profe, ahora sí se escucha bien. Ah, perfecto. Ya logré solucionar. Listo. tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. Bueno, hago ahí una pausa para ir retroalimentando un poco la importancia de lo que nos están diciendo en el video. Porque esta parte a veces de la redistribución de la riqueza no la entienden a veces muchas personas del común, ¿sí? Especialmente lo que tiene que ver con el tema de los subsidios. Subsidio es una forma de redistribuir la riqueza. Otra forma es haciendo las infraestructura de bienes públicos que es para todos, para ricos y para pobres, y eso se hace con parte del dinero del presupuesto nacional. Porque a veces nosotros tenemos una mala percepción de los subsidios y creemos que los subsidios son una forma de fomentar, dicen algunos, la pereza, que la gente quiere todo regalado, dicen otros, pero esa función que tiene redistribuir el Estado es precisamente que a través de, como nos decía en el video, de esos impuestos diferenciales, que quienes pagan más impuestos por sus diferentes actividades económicas, de alguna manera esa plata de los que pagan más, ¿sí? Va a los que tienen menos posibilidades económicas, las personas que están en pobreza, las personas de bajos ingresos, y por eso hay políticas como el ingreso, el subsidio al adulto mayor, el de joven en acción que seguramente muchos de ustedes tienen, ¿sí? El subsidio a la vivienda como factor, como sector importante en la dinámica de la economía. El sector de vivienda dinamiza mucho por la cantidad de empleos que genera y demanda de muchas materias primas, y entonces por eso hay esos subsidios a la vivienda que conocemos, un programa que Mi Casa Ya creo que se llama. Entonces, la política de la redistribución es muy importante. Perdóname, me está escribiendo por aquí Sandra Bedoya. En la pantalla no se ve mi nombre como invitada, pero le pregunto a Sandra si está escuchando la grabación y me está escuchando a mí, independientemente que esté como invitada. Sí, tutor, buenos días. Perfecto, no importa. Bueno, No es que importa, estaba es que preocupada como... por lo de los participantes, porque de pronto quedo como si no hubiese asistido. No, no importa. Yo al final les voy a compartir el enlace de registro de asistencia, que es el que realmente importa para la universidad. Ajá. Entonces no importa que ella aparezca como invitada. Ok, Bueno, entonces muy continúo. amable, gracias. Entonces ese tema es muy importante en las diferentes funciones del Estado. Recalco porque lo que ustedes han leído en el anexo 2, en el anexo 3, perdón, lo que han visto en la web, lo que están viendo hoy, es importante para la redacción de su ensayo.
Bueno, continuamos. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios. Es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Bueno, ¿qué opiniones tienen de ese video? Pues nos está explicando cómo funciona el Estado en la economía. Nos habla de la redistribución de riqueza, donde los que más tienen, pues no sé, se redistribuye entre los que menos. Ese es un punto como muy discutible últimamente, sobre todo en la parte de pensiones, ¿no? Habla también algo importante sobre la inflación, ¿no? Ahorita vemos la última noticia donde el Banco de la República ha tenido que subir la tasa en 25 puntos más para tener una inflación del 13%. Tengo entendido que es una de las más altas. Perdón, la tasa de interés más alta que ha habido, precisamente debido a que tenemos también una inflación altísima. Sí, fíjese que cuando nosotros veíamos que el noveno principio, que fue tema también de la tarea anterior, que hablaba que cuando el Estado imprimía muchos billetes se subían los precios, sí, pero es el mismo efecto de que cuando hay mucho dinero puede ayudar a subir los precios. Y entonces la medida del Banco de la República, que es de política monetaria, lo que busca es desincentivar que haya más dinero en la economía producto del crédito. Cuando a mí yo voy al banco porque quiero tener un crédito y me dicen que está en este momento, por ejemplo, la tasa de usura quedó casi el 4% mensual, cerca del 48% anual. Entonces digo, uy, no, está muy caro, yo no me va para pagar esos intereses. Y entonces así se restringe un poco la demanda, porque cuando uno tiene un crédito no es para guardar la plata, es para gastarla.
y entonces la demanda de bienes y servicios no sufre tanta presión, porque cuando hay mucha presión de la demanda sobre la oferta, los precios se suben, y esa es una de las políticas que tiene en el aspecto monetario para ayudar a controlar. No es que con esa fórmula se controle, porque hay otras variables, como lo dije en la web, que hacen que la inflación o la variación de los precios suba. Aspectos como climáticos, aspectos como la misma guerra, aspectos como la alta tasa de cambio, todo eso ayuda a que se aumenten los precios. Pero referente a la noticia que hizo la compañera de Banco de la República, que subió en 25 puntos básicos, es para eso, es parte de esa política. Pero también vimos que el Estado tiene una forma de controlar todas esas distorsiones de la economía para poder ir ajustándola a la mejor forma de darle buena salud a la economía. Veíamos cómo el Estado puede hacer cambios de manera estructural como los que estamos en este momento viendo, porque entre otras cosas este gobierno lo que prometió era que iba a haber unos cambios estructurales. ¿En qué? En el área de la salud, en el área de las pensiones, en el área laboral, en el área de la justicia, creo que también. Bueno, entonces hay una serie de cambios de políticas estructurales, ¿sí?, para tratar de mejorar, de acuerdo con el pensamiento de este gobierno, para tratar de mejorar la economía y el bienestar de nuestro país. Bueno, dice que se están incentivando los créditos para que rote más dinero, escribe Astrid. Lo que se está es decir, no incentivando a la gente, porque entre más caro le ponga el crédito, la gente no saca créditos y no rota el dinero, que es lo que se está buscando. Entonces es como todo lo contrario de lo que nos está diciendo. Y hablaron de la inflación. Yo les dije al iniciar que al final vamos a hablar de la importancia de la inflación, de la variación de los precios, que se traduce en unos indicadores que es la tasa de inflación, porque es muy importante. Cuando no se controla la inflación, la plata no alcanza menos, y al alcanzarnos menos para comprar bienes y servicios, se resiente ¿quién? Todo el sector empresarial. Y el sector empresarial lo que necesita es precisamente dinamismo para poder producir, que la gente tenga plata, que le alcance más la plata para que compre cosas y yo pueda crecer como empresario generando empleo, comprando más materias primas, más insumos, al crecer mis ventas, y eso igualmente se va a ver reflejado en todas las empresas que soportan a esa empresa, las que producen materias primas, insumos, en fin. Entonces, por eso es tan importante, y ahí también nos lo decía. Todas esas variables son los que precisamente el Estado busca controlar a través de su intervención en la economía. Bueno, visto eso, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un torneo de conocimientos. ¿Se acuerda cuál era el jueguito en el pasado e-learning? No. ¿Quién quiere ser millonario? Sí, ¿quién quiere aprender economía? Pero era como que ¿quién será ser millonario? Ah, pues sí. vamos a hacer un torneo. Bueno, si uno aprende economía, puede que también se convierta en millonario. Vamos a hacer un torneo de conocimientos. Yo les voy a compartir un enlace. Ustedes van a entrar a ese enlace y van a responder unas preguntas, y al final vamos a ver un podio de quién responde de manera acertada en el menor tiempo posible, ¿vale? En el chat, hay un micrófono todavía abierto. En el chat les acabo de compartir un enlace. Van a entrar a ese enlace y van a... Cuando yo les diga, cuando ya estén en el enlace, me avisan
y yo les doy a iniciar el torneo, ¿vale? Ya estoy en el enlace. Ya tenemos uno. Ya, profe, ya entramos. Listo, tutor, ya ingresé. Bueno, hay 56 participantes, entonces vamos a dar un minutico más para que se conecten. Yo sé que muchos no lo hacen por experiencias en otras zonas que ya han hecho este mismo ejercicio, porque a veces entran para estar ahí pendientes de llenar la asistencia al final, pero no están como poniendo atención a todo el desarrollo. Vamos a ver. En 10 segunditos iniciamos. Ahí están todavía ingresando. Seguramente algunos van a poder ingresar después de que iniciemos, pero van a tener la desventaja de que ya ha empezado a correr un tiempo. Pero ahí oigo por ahí que están ingresando más y más. Profe, ¿ponemos el nombre? Pueden poner el nombre y ahí también hay como unos avatares para escoger. Ah, ok. Pero con el nombre, pues, o con otro nombre, finalmente identificaremos. Van 23 personas que se han unido, 24, 24 tengo registrados en este momento antes de iniciar, 25 de los 56, estamos ya como casi por mitad. Bueno, Qué iniciemos. pena, tutor. Usted, ok. Señora. Vamos por mitad, 28. 29. Ya le podemos dar a empezar. Sí, señora. Listo. 4, 3, 2, 1. Vamos. Van a tener 2 minutos por cada pregunta. Profe, espera un momentico que le dimos a empezar y está todavía cargando. No importa, él toma el tiempo desde que tú inicias hasta que termina para la clasificación.
Tutor, qué pena. ¿Su merced está hablando? Señora, ¿Su merced está hablando o no? no. Ok. Yo no sé si en pantalla ven el desarrollo que está presentando de la Sí, señor. clasificación. Sí, señor. Bueno, aún están contestando, algunos seguramente ya terminaron. Por ahí veo a algunos todavía que no, los que no iniciaron y otros que todavía les falta una pregunta. Bueno, todavía faltan algunos por contestar o ya. Bueno, creo que ya tenemos un top 10. Vamos a finalizar por ahora este primer torneo de conocimiento del papel del Estado en la economía. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Ven el podio? Sí, tutor. Sí. Bueno, el primer punto lo tuvo Dani Orlando, el primer puesto, el segundo Lisset y el tercero Fernando. En general, tuvimos un 47%, digamos que pero hagamos la retroalimentación. Decía que una de las funciones importantes que cumple un Estado en la economía es la asignación de recursos públicos a manera de subvenciones o subsidios en procura de distribución de la riqueza. Esta función la podemos catalogar como A, impositiva, B, social,
C, paternalista. D, equitativa. La respuesta correcta era social, porque es una función social del Estado repartir la renta que generamos los colombianos al Estado. En la segunda pregunta que dice que el Estado provee bienes y servicios que el mercado no está en capacidad de ofrecer, bien sea porque no son rentables o porque los provee de forma insuficiente, o por ser un servicio estratégico del Estado. A esta función se le conoce como de intervención comercial, de regulación, de corregir fallos en el mercado o de intervención. Lo correcto era de corregir fallos del mercado. Y la tercera nos hablaba de que al Estado le corresponde la función de tomar decisiones y acciones en materia de mercados, estabilización de variables económicas, regulaciones, marcos normativos, entre otras, como lo vimos en el video, ¿cierto? Que conduzcan al mejoramiento de la economía. A esto se le conoce como economía política, política partidista, política económica o plan de gobierno. Y obviamente la respuesta correcta era política económica. Y les decía que el nivel de respuesta llegó al 47%. Esta retroalimentación es importante, ¿por qué? Porque nos mide qué tanto hemos asimilado lo que hemos visto en el video, lo que ya hemos venido estudiando. Y quedó algo bajita. Esta es la clasificación final, como pueden ver. Voy a tomar unos pantallazos para el informe. ¿Y si están viendo la clasificación? Sí, señor. Bueno, ahí tenemos, participaron finalmente 35. Y por acá vamos de pronto a mirar las 3 preguntas totalmente respondidas hasta el puesto de Gerson Gómez. Y ahí empezamos a tener algunas dificultades, especialmente hacia la parte inferior. Para ustedes, su autoevaluación es quienes estuvieron de pronto por acá en esta zona de abajo, de muchas barras rojas, es empezar a retomar el estudio, el aprendizaje. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo les pareció el ejercicio? De cuento que hasta hoy lo estoy probando con ustedes. Muy bueno, muy práctico, tutor. ¿Sí? Cambió un poco, digo, no un poco, mucho la manera como hemos hecho los bilenios anteriores, ¿cierto? La idea es que hablemos más sobre el tema, que veamos algún recurso como el video y que luego tengamos como esa retroalimentación de qué tanto asimilamos lo que vimos en el video y lo que habló el docente. Bueno, la segunda tarea tiene que ver con el Producto Interno Bruto, con la medición. Vamos a ver entonces un video por el tema y hacemos la misma dinámica. ¿Me confirman, por favor, si están viendo en este momento? Aprovecha los ahorros increíbles de los últimos días de la temporada de Casa Home. Sí, señor. Sí, señor. Las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo. ¿Te ha quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible? Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase.
ocasiones los alumnos entender que son dos conceptos diferentes. En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas para poder producir más necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso en verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando.
Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir 3 ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etcétera. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, ¿cómo les pareció el tema? Muy interesante. Bueno, ya se va armando el rompecabezas, ¿cierto? Nosotros acabamos de hablar del papel del Estado y de las políticas y de todas las herramientas que tiene el Estado. ¿Qué es lo que busca el Estado en últimas? ¿Sí? No importa qué gobierno, sino el que esté gobernando, ¿qué es lo que busca? Pues que tengamos como ese equilibrio en los 3 tipos de desarrollo, el económico, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. ¿Sí? Ese es el fin último por el cual se deben preocupar los gobernantes. Y a partir de eso, entonces, miramos cómo lograr eso. Pues, ¿cómo lo logramos? Con la implementación de políticas. ¿Cómo lo logramos? Con la medición de nuestros niveles de producción para saber si estamos avanzando o no como país económico. Por eso utilizamos, porque el tema del PIB cobra importancia, no por el tema en sí, porque es sencillamente una forma de sumar y multiplicar cantidad de bienes por servicios de un país, sino porque nos sirve para poder medir si el país cada vez es más productivo. Pero en esa, digamos, afán de cumplir con un crecimiento económico que nos lleve a los 3 tipos de desarrollo, ¿sí? No, se debe tener en cuenta, primero, que sea social, sostenible. Segundo, que sea ambientalmente también respetuoso con la naturaleza, porque no es producir por producir, sino que se tiene que dar con el respeto a la naturaleza, pero también se tiene que dar con un sentido social para que haya mayor equidad. Entonces, y eso no es fácil lograrlo a partir a veces de los recursos que tiene un Estado. Y por eso las tareas a veces son difíciles y a veces no comprendemos por qué no mejoran estas cosas, porque a veces no se tienen los recursos. Se puede tener la intención, puede tener todos los planes que queramos, pero a veces los recursos no alcanzan para poder cumplir con eso. De tal manera que este segundo punto tiene que ver con eso, que lo sustancial, lo importante, lo significativo, es que los países en esa responsabilidad tiene que comprometerse el Estado y comprometernos todos a lograr que a partir de un crecimiento económico nos genere desarrollo económico como tal, desarrollo social y desarrollo ambiental. Ahora, ustedes dirán, listo, comprendemos el concepto, entendemos la importancia, ya este video también nos aclaró muchas cosas, pero es que el segundo punto en la guía me dice
que calcule los indicadores, las dimensiones de la producción. ¿Tenemos dudas en eso? ¿Cómo calcular el PIB? ¿Tenemos claro qué es el PIB? La idea es que abramos como un conversatorio para eso. Señora. No te escuchamos. Cuando preguntó, profe, del PIB, Producto Interno Bruto. Sí. Pero comprendemos todo bien qué es el PIB, el Producto Interno Bruto. Pues la cantidad de producción de bienes y servicios de un país. Lo hemos visto en la web, lo vimos en material de estudio y lo acabamos de ver en el video, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el PIB? ¿Qué tipos de PIB hay? ¿Tenemos claro eso? Porque van a decir, bueno, y con el video no sé cómo hacer los ejercicios. Algún estudiante me dijo, profe, es que yo no entiendo eso, hacer los ejercicios. Y le pregunté, ¿usted ya comprende qué es el PIB, cómo se calcula y todo eso? Me dijo, no, yo no he estudiado. Le dije, no, pues primero estudie la ecuación. Me dice, mire, estudié esto y sin embargo, a pesar de que estudié, no logro comprender el ejercicio. Profe, pues yo tengo Señor. entendido que el PIB pues es la producción de, digamos, de una región como tal. Y como nos vimos en el video, el per cápita es prácticamente se especifica es en la población como tal, ¿no? ¿Hay un tercer PIB? Por individuo. El PIB per cápita es que si tenemos 1.000 millones, si tenemos 50 millones de habitantes, dividimos 1.000 millones 50 y tenemos el PIB por habitante, ¿sí? Pero es una medida que sí y que no, porque no quiere decir que cada habitante produce esa 50 millonada parte de la producción total. Entonces ese PIB sirve para medir más o menos por habitante cuánto está produciendo, pero no nos mide realmente el impacto que tiene la producción en la población. Pero hay dos conceptos que por ahí los vi en el chat, ¿sí? Y que es que el PIB es medir toda la producción, pero se puede medir a precios de mercado y entonces lo conocemos como pique, precios de mercado o precios corrientes, y decimos que ese es el PIB. ¿Qué? ¿El PIB nominal? Nominal. Cuando sencillamente medimos 1.000 pares de zapatos a 1.000 pesos, entonces decimos el PIB nominal es de 1 millón de pesos en esa economía, ¿sí? Y así sumamos todos los bienes y servicios. Pero cuando nosotros tenemos esta medición y queremos saber si tenemos crecimiento económico, pues tenemos que medirlo con estos 1.000 millones con respecto a qué, al año pasado. Y el año pasado, ¿cuánto hubo? El PIB nominal fue de 900 millones, por decir algo. Entonces ya podemos decir, oh, subió el 10%, ¿cierto? Pero eso es un crecimiento nominal, no es real. Porque es que de un año a otro los precios varían. Y entonces para yo conocer la realidad del crecimiento de la economía, no me sirve el PIB nominal, porque está incluido el aumento de los precios. Y el aumento de los precios no es que haya más cantidad, es que aumentaron los precios, ¿sí? Si una economía produce 10 kilos de papa a 1.000 y al año siguiente los 10 kilos de papa a 1.200, la producción no subió. Pues 10 kilos de papa. Lo que subieron fue por el efecto de variación en los precios. Entonces eso no me dice a mí si crecimos o no. A mí me sirve es el crecimiento real, ¿sí? Si yo produzco 10 kilos de papa y al año siguiente produzco 11 kilos de papa, ¿sí? Así sea a menor precio, creció la economía porque hubo más producción. ¿Sí me entienden? Lo que es importante al medirlo no es la variación de los precios, sino es la cantidad de bienes producidos. Porque al producir más bienes significa que estamos utilizando más mano de obra, o sea, más gente empleada. Eso nos sirve para disminuir las tasas de desempleo. Significa que en esa producción se compraron materias primas e insumos. Significa que alguien produjo las materias primas e insumos y generó empleos a su vez, ¿sí? Y entonces ahí empieza uno a ver que hay más crecimiento de la economía. Entonces lo importante es la cantidad producida más, no tanto el precio. Bueno, pero como ya sabemos que medir la economía de la cantidad de bienes por los precios me da el PIB nominal en cada año.
para efectos de referenciar la tabla del año 2020, 21 y 22 del ejercicio. Entonces es muy fácil saber los PIB nominales, es decir, coger cada sector de la economía y multiplicar cantidad por precio y ya tengo de cada sector y sumo los 3 sectores y ya para el año 2020 o 2021, 2022 ya tengo mi PIB nominal. Pero a mí no me sirve para medir el crecimiento, por eso tenemos que hallar el PIB real. Y el PIB real, entonces, ¿cómo lo dimensionamos? Si ya sabemos que tenemos esa diferencia entre precios corrientes y precios sin variación y cantidades sin variación de precios. ¿Cómo la hallamos? Porque yo sé que les preocupa es cómo resuelvo los ejercicios. Yo entiendo el concepto, pero ¿cómo resuelvo los ejercicios? ¿Tienen dudas sobre eso? ¿O lo tienen claro? Porque es que el silencio no me dice si sí o si no. Si seguimos o me tengo un poco a explicar. No, la verdad yo sí tengo dudas en eso. No, sí tengo muchas dudas en eso, en calcular el PIB. Aquí aquí hay una compañera, dice creo que una compañera nos dijo, no, escribió en el chat de que se calcula la cantidad producida por el valor del PIB nominal para hallar el PIB real. No, se No sé si calcula sea la así. cantidad producida por el valor del PIB nominal. No es tanto por el valor, porque ahí juega mucho, digamos que los términos, el vocabulario. Es por los precios del PIB nominal del año base. Entonces si yo tengo en un año 10 productos por 15 pesos, al otro año tengo, digamos, 12 productos por 16 pesos, yo puedo hallar los PIB nominal de año, de cada uno de estos años, ¿cierto? Pero para hallar el PIB real, entonces yo digo, bueno, el segundo año dije que tenía 12 y vale 16, pero ese 16 que antes era 15, varió el precio. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si la economía creció si necesito eliminarle la variación en el precio? Si tenía 10 y luego tenía 15, y antes tenía 10 y 12 el precio. ¿Cómo lo hago? Pues fácil. Yo coloco la cantidad del segundo año multiplicada por el precio del primer año, porque es que no quiero saber o incidir en lo que subió el precio, en lo que varió el precio. Entonces, las cantidades del 2020 por los precios del 2020 me dan PIB nominal, y como no tengo un año anterior para mirar en qué precio fue el anterior y eliminarle el cambio y la variación en los precios, pues será el mismo PIB real y nominal para el primer año. Para el segundo tengo las cantidades, y para saber el crecimiento real lo multiplico por el precio del año anterior o año base. Para efectos del ejercicio, la guía dice que vamos a tener como año base 2020. ¿Sí? Entonces, todas las cantidades del 2021 lo multiplico por qué precios. ¿De qué año? 2020. 2020. Y las cantidades del 2022 lo multiplico por qué precio. 2021. No, porque el año base, dice la guía, es 2020. Todos los precios por el 2020. Claro, porque quiero saber cómo ha crecido la economía del 2022 con respecto al 2020. Cuando yo digo precio año base, es porque quiero ver cómo creció la economía en el 2022 con respecto al 2020. Cómo creció en el 2021 con respecto al 2020. ¿Sí? Si el ejercicio dijera crecimiento de año a año, entonces miraría cómo creció la economía entre el 2020 y el 21, y luego entre el 2021 y el 2022. Y ahí tendría que calcular el 2022 con los precios del 2021 y
la cantidad del 2021 con respecto a los precios del 2020. Y ahí sí tendría crecimiento año a año. ¿Sí? Pero quedó entendido por qué cojo los precios de un año. Porque es que cuando yo tomo los precios de un año base que me indican, ¿sí? Estoy eliminando la variación de los precios. No estoy teniendo en cuenta que si el año primero fue de 10 y en el año siguiente fue de 15 y en el tercero de 20, no. Lo que subió fue los precios de 10 a 15 y luego de 15 a 20. Entonces yo sencillamente digo, pues elimino en lo que varió el precio. Tomo el precio del año sobre el cual yo quiero tomar la referencia para mirar si creció o no creció la economía. Pero esa es la parte, digamos, matemática del ejercicio y del tema. Entonces, la parte que tiene que ver con la comprensión de la importancia, que es, porque finalmente uno puede aprenderse fácilmente eso, cómo multiplicar y qué año tener en cuenta, es comprender la importancia que tiene para un país el tema del crecimiento económico y derivado también el tema del desarrollo económico, el desarrollo humanos y el desarrollo social sostenible. ¿Algo más que podamos agregar a este tema? ¿O no? ¿Algo más? No, ¿Tienen no está alguna claro. otra? Perdónenme un minutico, hago una pausa que me están pidiendo aquí una información importante de otra zona que no tienen el enlace de Bilernic y me piden que se los dé de manera urgente. Pues ya, mientras resolvemos nuevamente el torneo de conocimientos para este tema, hago esa tarita que me pidieron. Listo. Entonces, vamos a mirar nuevamente el torneo para el tema de crecimiento económico. Les voy a compartir el enlace. Bueno, ya tienen en el chat el enlace para este segundo torneo. Espero que superemos la participación. Hay 61 estudiantes. Ojalá superemos la participación del primero, que tuvo entre 35 y 40.
Bueno, ¿cómo vamos? Hay 36 ya inscritos. No sé si alguien más va a participar. Ya tuvimos unos minuticos para si les parece, vamos a iniciar. Nos falta todavía el último tema. Listo, ya iniciaron. Adrián empezó ya con su pregunta inicial. Samuel, Sandra Bedoya. Vamos a ver cómo va a ser el podio en este torneo. Si conserva el liderato el del primer torneo, los estudiantes. Bueno, ya tenemos por acá una lista de que terminaron en el menor tiempo.
Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía faltan algunos por contestando. Uy, un micrófono abierto por ahí. Bueno, yo creo que ya vamos terminando el tiempo para darle finalizar. Ya hay por lo menos 37 de los 40 que ya lo contestaron, como 45 más. Lo que pasa es que los están participando exactamente 46. ¿Ven cómo va el ranking? Primero Jorli, segundo Fernando Roa, tercero Licea Alvarado. Y muy cerquita en cuarto Adrián Hernández con 2.820 puntos, con 2.810 a alguien que no identifico. Están con 2.800, están muy cercanos uno de otro. De ahí para abajo. Y la precisión mejoró bastante. Tenemos un 53% de precisión. Frente al primer ejercicio que hicimos, estuvo por debajo del 50%. Bueno, nos queda media hora de e-learning. Vamos a dar por finalizado este torneo. Y el podio, ¿sí ven el podio? No, señor. ¿No lo ven? No, profe, no sale pantalla, no se ve nada. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el primero tuvo Jorlis, segundo puesto Fernando. Aquí está. Primero Jorlis, segundo puesto Fernando Roy, tercer puesto Licea Alvarado. ¿Sí? ¿Por qué Licea, teniendo una pregunta mal, está por encima de todos los que tienen las tres preguntas bien contestadas? Por el tiempo. Este aplicativo no solamente tiene en cuenta la cantidad de aciertos, sino en el
qué cantidad de tiempo utilizó para los aciertos. Pero como pueden ver, en general, más allá de ocupar posiciones, los aciertos son mucho mejores que en el primer ejercicio que vimos. Solo por aquí hacia el final encontramos que hay más desaciertos. Eso significa que deben retomar un poco el estudio y la comprensión de los temas que tienen esta segunda parte de la unidad, que es el comprender el concepto de crecimiento económico a partir de la medición del Producto Interno Bruto, y lo que se busca con esa medición es poder evaluar si el país efectivamente está teniendo un buen desarrollo económico. Sin embargo, el crecimiento económico nos puede dar indicaciones de si hay desarrollo económico o no. Entonces, ¿qué dicen? Si vemos que tengo un crecimiento económico muy positivo, 8%, 10%, eso también indica que vamos a tener un buen desarrollo económico, desarrollo, como lo vimos en el video, desarrollo social, desarrollo ambiental. ¿Indicará eso o no? Sí, tutor, Sí, indica indica. que hay también un desarrollo, ya que ha habido un crecimiento en la productividad o en cualquier otro producto que se está desarrollando. Y cuando medimos que producimos más, significa que vamos a tener mejor educación, mejores escuelas, menos pobreza, menos impacto ambiental, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente, porque resulta que el crecimiento económico nos mide en términos de cantidades, de valor, pero no nos mide en términos de desarrollo. ¿Cuáles indicadores, sí, estamos utilizando, digamos, en los países para medir si hay desarrollo humano sostenible y ambiental, social? El IDH, creo que es así. El IDH, el indicador de desarrollo humano. Entonces se mide cuántos tenemos. ¿Ustedes saben cuánto es el nivel de pobreza en el país? ¿Qué porcentaje está en pobreza en el país? Estamos por encima del 50%. Estamos por encima del 50%, que mide, entre otras cosas, los ingresos mínimos que necesitan las personas para llevar una vida digna. Estamos por encima del 50%. A pesar de que crecemos, a pesar de que podemos tener un Producto Interno Bruto alto, crecimiento económico, el año pasado crecimos 7.5, pero sobre el 2021, que veníamos apenas recuperando, y el 2020 tuvimos una recesión de más del 10%. No siempre crecer desde el punto de vista del valor de la producción significa que hay desarrollo humano sostenible, y se mide a través de las diferentes variables que miden de nivel de escolaridad, de vivienda digna, de salud, todo eso se mide. Por eso es que el objetivo del gobierno no es simplemente impulsar la economía para que crezca, es que ese crecimiento se refleje de alguna manera también en el desarrollo humano, social y sostenible y ambiental. De algo tiene que servir que si producimos más también, ¿sí?, vivamos mejor, tengamos más acceso a la educación, a la salud, un ambiente cuidado, en fin, todas esas variables cualitativas. Realmente el desarrollo humano mide variables cualitativas. Bueno, hay países con altísimos crecimientos económicos, pero con niveles, en África uno lo ve con niveles muy bajos de desarrollo humano sostenible. Y para tratar de mejorar eso, hay una apuesta entre más de 198 países, cerca de 200, ¿sí?,
acerca de implementar unas políticas. ¿Cómo se llama eso? Los ODS. Recuerda que vimos 17 ODS. Échenle de pronto una lecturita a esos 17 ODS. De hecho, la universidad tiene un compromiso grande con cumplimiento de la ODS, que todo lo que hacemos nosotros le apuntan, todos los proyectos que hay en nuestro Plan Nacional de Desarrollo de la UNAD, le apuntan a alguno de los 17, algunos proyectos le apuntan a uno o más de esos objetivos de desarrollo sostenible de la ODS. Es importante conocer también eso, mirar de qué se tratan los ODS, qué buscan, ¿sí? Porque todas las entidades del Estado, ¿sí?, tienen que sus acciones encaminarlas a tratar de alcanzar algún objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, vamos para nuestro tercer tema y vamos a ver el videito que tiene que ver con la variación de precios. Me confirman tan pronto lo corra, si lo están viendo, por favor. De abril, 30% de descuento en cortes de pollo fresco y congelado. ¡Compra ya! O índice de precios al consumidor es ¿Ya lo están viendo, por favor? ¿Me informan? Sí, señor, sí se escucha, sí se ve. una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100.
Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base, 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Bueno, el video no muestra más que el concepto, la manera como se hacen los cálculos del IPC y los cálculos de la tasa de inflación. Cuando nosotros hablamos de la variación en los precios en el PIB, ¿sí?, que era eliminar esa variación en los precios para tener el PIB real, ¿sí?, olvidé de un concepto y un término que les piden en el ejercicio, el deflactor del PIB. El deflactor del PIB tiene que ver con medir cuál fue de manera porcentual esa variación que sufrió de un año a otro cuando medimos el PIB. ¿Sí? Y esa variación fue la que le quitamos para tenerlo de manera real, ¿correcto? El deflactor del PIB no es lo mismo que la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque la variación que sufre los precios en una economía es sobre todos los bienes y servicios de una economía. Y eso es lo que mide el deflactor del PIB, en cuánto variaron los precios de todos los bienes y servicios de una economía. Mientras que la tasa de inflación se mide de manera diferente. Del video ustedes pueden deducir a partir de qué se busca la variación de los precios para hallar el IPC, que es lo primero que tenemos que hallar, el índice de precios al consumidor. Y él lo dijo y así empezó a desarrollar el ejercicio. Se toma los precios ¿de qué? ¿De todos los bienes y servicios de la economía? ¿O de solo algunos? De la canasta. De la canasta familiar. ¿Y qué es la canasta familiar? Un grupo de bienes y servicios que regularmente los colombianos consumimos, ¿sí? Que esa es una investigación que hace el DANE, empieza a determinar cuáles son aquellos bienes y servicios que normalmente nosotros todos los meses, consumimos, con qué periodicidad los consumimos, los compramos, y con esa información selecciona unos grandes grupos de alimentos, grupos de educación, grupo de salud, grupo de transporte, grupo de vivienda, son como 7, 8 grupos, según sus características los agrupa y vaya haciendo una investigación cómo se comportaron cada uno de esos. De hecho, el grupo más grande de la canasta familiar lo componen ¿quiénes? ¿Qué bienes? ¿Las mujeres? No, bienes. Los alimentos. La mujer no es un bien.
Los alimentos tienen cerca del 30%, 35% de toda la canasta familiar, porque es lo que más compramos, a lo que más le dedicamos nuestra plata cuando hacemos mercado, ¿cierto? Y entonces es un grupo muy sensible porque esos alimentos, los precios de esos alimentos, están muy sujetos a muchas variables que pueden afectar sus precios. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, situaciones de orden social, por ejemplo, los bloqueos en la vida sea por factores climáticos o por orden social, por ejemplo, el precio del dólar, el costo de los insumos, todo eso hace que los alimentos se suban. Y si el 30% de los alimentos es el que más pesa en la canasta familiar y es el que más sube, ¿sí? Hace que la inflación se vuelva más grande, ¿sí? Lo que menos nosotros de pronto gastamos, ¿sí? Es por ahí en diversión. Entonces eso tiene un peso dentro del 100% de la canasta familiar, eso tiene un peso más bien bajito. Entonces, si sube o baja, no afecta tanto la inflación como si lo afecta la salud, la educación, los alimentos, el transporte. Esos son los que más pesan a la hora de calcular el IPC, porque el IPC mide la variación de los precios de la canasta familiar. Entonces hay que tener esa diferenciación. Una cosa es deflactor del PIB, que medimos la variación de los precios de todos los bienes y servicios en una economía, a el IPC, que solo mide la variación de los precios de la canasta familiar. Y midiendo el IPC, que es un valor absoluto, tenemos que hallar la tasa de inflación para volverla porcentual, porque el valor absoluto no me dice a mí mucho, si me dice a mí 13, ¿13 de qué? ¿Sí? Pero yo cuando lo vuelvo porcentual digo 13%, quiere decir que por cada 100 pesos que valían las cosas, ahora cuestan 113 pesos, ¿sí? Volvieron más caras. Por eso es que hay que convertirlo. Desayuno pensando en qué voy a estar, como pensando, almuerzo pensando en qué voy a comer y cuando como pienso en qué voy. Muchas gracias por la información. Entonces, hay que medirlo en términos porcentuales para saber que a partir de 100 en cuánto creció los precios. Buena pregunta. ¿Para hallar el IPC debemos tener un año base? No. Recuerde que el primero del IPC es medir el valor de la canasta familiar año a año. Entonces nosotros tomamos el año, cada año multiplicamos cantidad por precio y hallamos de la canasta familiar y hallamos el valor de la canasta familiar. Y después, ¿qué dice el ejercicio? Halla el IPC de los años 20, 21 y 22. El año 20, como yo tengo que relacionarlo con la variación del año anterior y no tengo, va a ser 100, porque lo relaciono con el mismo año. Pero el año 21, tomo los precios del 21 con respecto al 20 para mirar en cuánto varía entre el 20 y el 21. Y en el 2022, ¿sí? Tomo los precios del 21, ¿sí? Que es el año inmediatamente anterior para el 2022. En la guía no dice por ningún lado año base. Y entonces muchos estudiantes, ¿quién tiene por ahí el micrófono abierto? Que haga el favor y lo cierre. Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto? Carlos, ¿tiene el micrófono abierto? Por favor, cerralo. Listo, gracias. Entonces muchos estudiantes tienen esta duda, porque están entregando avances y lo hacen con el año, igual como en el PIL tomamos el año 20, entonces aquí piensan que también vamos a tomar el año 20, ¿sí? Yo le he dicho a los tutores para esta zona y para toda la zona, le he dicho, mire, si el estudiante lo toma como año base 20, es tan válido que si lo tomara sin año base, porque entendió el sentido del ejercicio. Solo que como en la guía no dice, queda con la duda y pues no pregunta al tutor, sino que de una vez hace el ejercicio, ¿sí? Pero es tan válido que lo hagamos con año base 20 o sencillamente de un año con respecto al anterior. Y eso es importante porque lo aclaren en el trabajo, ¿sí? Si toman año base, sí que tomaron año base el 2020 para calcular el IPC del 21 y el 22, porque en la inflación igualmente van a tener que tener el mismo ejercicio de tomar el año base.
porque si no les queda diferente. Unos con año base 2020 y otros sencillamente lo toman de año a año. Bueno. ¿Cuál es la importancia de monitorear la variación en los precios? Pues la importancia es que si no manejamos la inflación, la economía se nos viene al suelo. Cada vez que la dinámica productiva se da por la dinámica empresarial, y la dinámica empresarial se da por la dinámica de los ingresos de las familias. Entonces, si las familias no les alcanza o les alcanza cada vez menos la plata para comprar cosas, las empresas entonces se ven obligadas a producir menos, y si ven obligadas a producir menos, van a despedir empleados, van a dar de comprar materias primas, que a su vez esas empresas proveedoras también van a sufrir, y entonces el crecimiento económico empieza de para atrás y empieza a presentar problemas a la economía. Y ya sabemos que el ejercicio es que haya una economía de crecimiento económico y no de desaceleración de la economía como nos está ocurriendo este año, que tenemos una fuerte desaceleración. Yo creo que vamos a estar entre el 0.8 y el 1.2 de crecimiento económico. El año pasado tuvimos un 7.5. Entonces, y ustedes si ven las noticias en todo el mundo, se habla de que este año va a ser un año difícil económicamente. Y entonces por eso es importante tener control sobre las variables que afectan los precios. ¿Sí? Parece que el dólar va a bajar y eso nos va a aliviar un poquito. De hecho, la inflación se estima que para este año, el año pasado la tuvimos en el 13 punto algo, y para este año va a estar cercana entre el 7.5 y el 8. Y con la disminución que hemos visto en estos últimos días del dólar, pues va a salir más barato comprar materias primas, comprar insumos, comprar productos ya terminados, industriales. Y eso se va a reflejar en 4 o 5 meses que van a bajar las cosas. ¿Sí? Porque en este momento lo que está llegando es lo que se compró hace 4 o 5 meses. Entonces, en este momento compramos más barato, solo hasta entre 4 o 5 meses se va a ver esa disminución en esos costos y obviamente en la tasa de inflación. ¿Entendido este tema? Ah, sí, señor. La verdad Sí, está señor. muy bien explicado. Ok. Bueno. Entonces vamos a hacer el último torneo. Yo les voy a compartir. Primero voy a abrir el web. IPC y tasa de inflación. Bueno, ya tengo el enlace, lo voy a compartir en el chat. Y hacemos nuestro último torneo de hoy. ¿Ya lo tienen? Entonces ya pueden ir conectándose a nuestro juego de torneo de conocimientos.
Bueno, tenemos 35, no se están uniendo más. Bueno, uno más. Vamos a dar inicio. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Tenemos en este momento punteando a Adrián Hernández. Estuvo en los podios anteriores. Un segundo puesto de Dayana y un tercer puesto de Dani Orlando. Licer repuntó al tercer puesto. Bueno, Isa subió al segundo puesto y Dayana al tercero. Daniel Felipe, primer puesto en este momento. Tenemos 48 jugadores. Hay algunos que no han iniciado. No nos ha cambiado la clasificación. Sigue en primer lugar Daniel Felipe, en segundo Adrián Hernández y en tercero Isa.
Tenemos 60 jugadores en este momento. Recordemos que no importa si iniciaron antes, después. El sistema sencillamente mira respuestas acertadas y tiempo de respuesta para colocarlo en el ranking. Son las 12:03, 2 minutos más para terminar y poder cerrar nuestro e-learning. Da la oportunidad a los que ingresaron un poco más tarde al ejercicio. Profe, ¿nos puede compartir lo del link de asistencia? Sí, voy a ir compartiéndolo de una vez, van adelantándolo. Muchas gracias, profe. Está en el chat el link de asistencia, por favor, recuerden, para obtener los puntos, deben haberse inscrito en el e-learning, en su curso. Segundo, obviamente haber asistido hoy y haber diligenciado este enlace de asistencia. También les voy a compartir el enlace para la evaluación de satisfacción de esta sesión de hoy. Es muy importante nosotros conocer su apreciación frente a la sesión. Están los dos enlaces, el de asistencia y el de percepción o evaluación de satisfacción de esta segunda sesión. El martes 11 de abril a las 6 p.m. tendremos réplica de este e-learning para aquellos que no pudieron asistir, para aquellos que quieren repetir esta sesión, ya habrán avanzado mucho más, de pronto tienen dudas e inquietudes que podamos ayudar a resolver ese día en el proceso de aprendizaje. Bueno, 12:05, vamos a dar por terminado entonces este torneo. Profe, una preguntita, ¿cuál es su nombre? Germán Guarnizo. Pueden ver el ranking. Daniel Felipe primero, segundo Adrián Hernández y tercero Isa. Esto del ranking es algo muy honorífico, realmente no tiene nada de extraordinario que quedar de primero, segundo, tercero, más allá de la satisfacción de decir yo comprendí y pude contestar rápido las preguntas de este torneo. Lo importante es que ustedes, y subimos, mire, subimos al 56%. Lo importante es que ustedes hayan tenido hoy suficiente claridad en los conceptos que les hayan ayudado para resolver la tarea, pero sobre todo que hayan aprendido un poco más de lo que es la economía en el aspecto de la teoría macroeconómica. Realmente es mucho más la macroeconomía. Quienes son estudiantes del programa de economía van a ir a medida que van avanzando, que la economía todavía es mucho más compleja, van a aprender a desarrollar modelos macroeconómicos para simular escenarios futuros a partir de información que tenemos ahora, cómo se comportaría tomar ciertas decisiones, cómo afectaría la economía en futuro, en fin, en todo eso van a aprender a hacerlo. Además de toda la teoría económica y toda la conceptualización mucho más profunda de la economía. Por esto, esto es apenas
principios de economía o fundamentos de economía. Vamos a mirar aquí un poquito la tabla resumen. Señor. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien? O sea que, qué pena, ¿cuál es su nombre? No escuché muy bien ahorita que lo dijo. Germán Guarnizo. Yo soy el director del curso, tengo algunos a cargo, tengo 30 estudiantes de la zona, 10 de Bucaramanga, 20 de acá de Vélez, de los 300. Profe, Profe, solo envió el formulario de asistencia y lo envió 2 veces. sí, profe, lo envió 2 veces, el mismo formulario. Ya, este sí es el formulario. Falta el de la encuesta, sí. Ya se los copio nuevamente. Es decir, encuesta de satisfacción B-Learning. ¿Correcto? Y ahora sí está bien. Sí, profe, ahora sí. Importante, muy importante que lo diligencien. Porque yo el lunes voy a revisar ese listado de asistencia. Entonces hay un drive nacional donde va a aparecer quiénes diligenciaron hoy. Eso me da a mí el soporte de que estuvieron hoy acá. Y con ese soporte yo voy al sitio donde yo voy a colocar que se asistieron para poder que les sumen los puntos al final de las tareas intermedias. O sea, después de la tarea 4 es que le van a aparecer los puntos según haya asistido, 10 puntos a la sesión de la primera unidad, 20 a la sesión de la segunda unidad y otros 20 en la tercera unidad. Algunos estudiantes me dicen, pero yo asistí también a la réplica, ¿no me da otros 20? No. Asista a una o a otra o a las 2 de cada unidad, son solamente los puntos para esa unidad. 10 en la primera, 20 en la segunda y 20 en la tercera. Comentarios, ¿cómo les pareció este nuevo enfoque del B-Learning? ¿Cree que es más participativo que exponer una presentación plana, explicando tema a tema, sin mucha participación de ustedes, o les gustó más esto? ¿El juego también les gustaba más el de que quiere aprender economía o les gustó más este torneo? Profe, me gustó el torneo. ¿Mejor este? Pues de mi parte sí, tutor. Bueno, sí, pues en el otro también se medía un poco el conocimiento, ¿sí? Pero aquí tiene el ingrediente de ser como más competitivo, ¿no? Corte. Sí, tutor, y eso nos reta más. Correcto. Sí, nos han pedido de la vicerrectoría que no hagamos una conferencia magistral de los temas en los B-Learning porque eso ya se hizo en la web. Ustedes pueden ver la web, asistir o ver la web. Y es volver a repetir lo mismo. El B-Learning desestimula mucho al estudiante, pero sí, fue el B-Learning y fue lo mismo de la web, ¿sí? Y en el CIPA, no, en el CIPA otra vez lo mismo. El docente presentó la presentación tema por tema, pero nosotros no tuvimos mucha oportunidad. Entonces, los 3 escenarios van a ser diferenciadores. Los CIPA van a estar más orientados al desarrollo ya de la tarea, a revisar y retroalimentar todas esas dudas que tienen sobre el desarrollo ya de la tarea en la medida en que vayan avanzando. Me van informando si van terminando de diligenciar los 2 formularios. Yo creo que en la medida en que terminen de diligenciar los 2 formularios, pues pueden empezar a retirarse. Por eso desde ahora les doy mi agradecimiento por haber asistido hoy a esta segunda sesión de B-Learning. Les repito, el 11 de abril, 6 de la tarde, estaremos haciendo la réplica nuevamente de este B-Learning. Pena, tutor, me repite, ¿cuándo es la réplica? El 11 de abril a las 6 de la tarde. Esa programación la ven ustedes allá donde se inscribieron. Ustedes, hay una flechita azul.
Ahí despliegan toda la programación donde está la fecha, la hora y el enlace de conexión. Bueno, doctor, muchas gracias por el día de hoy. Un e-learning muy enérgico. Aprendí mucho. Que tengan un buen día. Gracias, esa es la idea, potenciar el aprendizaje para que tengan un buen desarrollo de la tarea y obviamente una buena calificación. Yo creo que el lunes estaré subiendo para todos los 330 estudiantes de la zona esta grabación, juntamente con nuevamente la presentación por si desean apoyarse en la presentación. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por asistir. Ya me da miedo dormir ahí en la orilla porque no sé si han estado. Para la orilla. Yo creo que para la orilla. No, él es el que duerme. Listo, profe, gracias. Él es el que duerme. Bueno, a ustedes, gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, Yajaira.